Viviana. Viviana. Gracias. ¿A ella le paso? Sí, perfecto, no hay problema. Con mucho gusto. Buenas tardes a los que sintonizan a esta hora la señal digital de la revista Caretas. Continuamos aquí con las entrevistas en el programa Perú 2026. Y antes de ir a mi siguiente invitado, quiero recordarles la campaña que estamos impulsando desde nuestra redacción, que es una campaña contra el virus del papiloma humano, que es todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus del papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis, una sola dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Es una campaña que estamos impulsando desde la revista Caretas contra esta enfermedad de transmisión sexual que resulta muy recurrente entre mujeres y hombres. Bien, pasamos inmediatamente a la siguiente entrevista a esta hora de la tarde y ya me encuentro en los estudios de la redacción con el señor César Candela, quien es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Con él vamos a conversar un poco sobre los planteamientos que realizaron Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en el último debate presidencial que se llevó a cabo el último domingo 31 de mayo. Señor Candela, muy buenas tardes, bienvenido a Caretas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Antes de empezar con el tema específico sobre lo que es infraestructura, ¿no? Quisiera poder recoger un poco sus impresiones. ¿Qué le dejó el debate del último domingo, tomando en cuenta puede que ya estamos a pocos días de la segunda vuelta? Las cifras que tienen tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez hacen prever que la proyección final de este domingo 7 va a ser de fotografía. Bueno, en principio hemos estado muy atentos tanto al último debate este domingo como el anterior, donde básicamente nos enfocamos en las propuestas, ¿no? Más allá de, digamos, las críticas de un otro lado, como gremio visualizamos las propuestas serias que se enfocan en lo que generan aspectos positivos al país y que básicamente apuntan a continuar el crecimiento del Perú, ¿no? La infraestructura y la construcción son básicamente los ejes fundamentales que esperamos continúen en la misma línea y básicamente el exministro Luis Carranza ha mostrado, creo, durante su gestión y en su momento, una tasa de crecimiento bastante, digamos, positiva para el Perú y, bueno, sin duda ha generado en el primer debate una expectativa bastante interesante. Ahora, obviamente el público decidirá por quién votar, nosotros no decimos por quién, pero la inversión privada dentro del desarrollo de la inversión pública y de infraestructura y todas las oportunidades que genera el Estado peruano en sus tres niveles, gobierno central, gobierno regional y local, generan una gran cantidad de proyectos por desarrollarse. Las obras paralizadas también fue algo mencionado en el primer debate. Más de 2.200 obras públicas inconclusas, equivalente a 73.000 millones de soles. Sí, efectivamente. Una cifra descomunal. Sí, bueno, de hecho esperamos que crédito suplementario sea aprobado una vez da la votación de este próximo domingo y esperamos justamente que el crédito suplementario cubra algo de... ¿no? Obviamente este número importante de obras tienen justamente en el financiamiento una de sus razones, pero hay otras razones. La burocracia, la incompetencia, la corrupción incluso de funcionarios. Sí, pero otra de las causales es, por ejemplo, las medidas cautelares, ¿no? Aquel mal uso o excesivo de las cautelares que ya la nueva ley de contratación no permite, pero recogiendo las obras que están justamente paralizadas por esta razón, esperamos pues que el arbitraje ya no sea utilizado como se ha venido generando en un mal hábito. Y también hay otras razones. Las adendas también. Sí, bueno, ojo, las adendas generalmente se han venido utilizando en otro marco, que son las concesiones. No confundamos que estas obras paralizadas básicamente están detenidas en el marco de la Ley de Contratación Pública. ¿No? Por otro lado, también se han hablado de los grandes proyectos
se han hablado en el primer debate de las concesiones y las APPs, ¿no? Esperamos que la ley de APPs funcione, tenemos un nuevo marco regulatorio interesante. Ahora, los equipos técnicos son los que van a ayudar a quien lidere el siguiente periodo presidencial, que esperamos sea por 5 años, la verdad, porque estos constantes cambios no son para nada positivos en el Perú. Los tratados de libre comercio también son instrumentos muy interesantes, porque sin duda ayudan a que la exportación y la importación de productos abran la competencia en el mercado, sea cual sea el segmento. La infraestructura, nuevamente, para nosotros es muy atractiva y afecta tanto a la minería, a la energía, a la tecnología y a otros sectores y otros segmentos que nos mantienen sin duda muy expectantes en este gremio que agrupa a empresas de distintos sectores, ¿no? Ahora, vayamos un poco al enfoque que han tenido tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori en el último debate. Lo que señalaba el señor Sánchez es un poco, no sé, estas ideas, vías y caminos rurales. Diagnosticó que el Perú tiene un importante porcentaje de caminos rurales postergados, recuperación energética, el gas, reforma del transporte urbano, electrificación rural. Aseguró que va a aumentar a 100 millones de soles los fondos para electrificación rural. Y por el lado de la señora Keiko Fujimori, efectivamente hablábamos al inicio del destrave de las obras públicas. Son más de 2.200 obras públicas, equivalentes a 73.000 millones. Agua potable y saneamiento. Le puso énfasis, puede que hay 800.000 personas que no tienen agua potable, no tienen conexión domiciliaria con agua potable, y pequeñas obras con Focondes y Cofopri. Sí, Estas ideas lanzadas por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, así en el balance, ¿cuáles son las que resultan ser las más prioritarias para el país? Mire, hay que explicarle al público lo siguiente. Una cosa son las obras que están detenidas por 10 razones distintas según la Contraloría. Otras son los proyectos para continuar y otros son los que están en cartera y que generan la atracción de la inversión, ¿no? Extranjera o nacional. Y eso es interesante, ¿no? Algunos exministros señalaban que hay 70.000 millones de dólares para generar inversión en la ley del marco de APPs, asociaciones público-privadas, aquel que genera que el inversionista venga, aporte su capital para hacer grandes megaproyectos o proyectos como, por ejemplo, carreteras, túneles, aeropuertos, etc. Y los otros son los marcos de obras por impuestos que acaban de ser sujetos de reforma y que ahora también se extiende a servicios por impuestos. Yo en la parte técnica, como representante de un gremio, apuesto básicamente por aquellos marcos que generan menos corrupción. Y estos son los marcos que ha venido prefiriendo el sector privado, ¿no? Técnicamente hablando, he escuchado mejores propuestas del lado de la señora Fujimori y sus cuadros. Ahora, el señor Sánchez no deja de tener razón por un lado, hablando de las vías rurales, porque como usted sabe, el acceso a las zonas, digamos, en las provincias, justamente requieren de esas vías. Ahora, no olvidemos que los 8 proyectos más importantes de desarrollo de ferrovías o ferrocarriles están también en las provincias. 49.500 millones de dólares son los 8 proyectos más importantes que se desarrollan en las provincias y que faltan todavía ejecutar. Esto lo dijo el exministro Raúl Pérez en su momento y que quedaron básicamente en el desarrollo o que se vienen ejecutando a nivel de perfiles. Ahora, la modalidad que sería interesante y que desde el gremio proponemos es que sea la ley de APPs porque son a través de la inversión privada y no con dinero del Tesoro Público, porque entendemos que la figura de gobierno a gobierno, si bien ha aportado conocimiento técnico al país, también genera un costo del Tesoro Público. Y hay compromisos importantes asumidos a través, por ejemplo, del gobierno a gobierno para la carretera central o de otros contratos como, por ejemplo, el anillo vial Santa Rosa y otros proyectos que sirven justamente en las adendas. Por ejemplo, hablando de adendas, el día de hoy se ha suscrito la adenda del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Nosotros creemos en la estabilidad jurídica. Algunos no han sido muy simpatizantes de esta adenda, pero lo importante es respetar la estabilidad jurídica. Respetar los contratos. Es que es importante, porque la estabilidad jurídica, el crecimiento económico y el respeto a las cifras macro
van a garantizar que los inversionistas vengan a poder invertir en el Perú. Claro. Eso es lo que nos ha permitido, más allá de la polarización. Renegociar TLCs, renegociar contratos, ley, eso finalmente genera desconfianza en la inversión privada. El mundo de hoy y América Latina no es ajena, y menos el Perú, a los cambios constantes. Pero nosotros, como gremio responsable, tenemos que apostar por invitar siempre a la población a básicamente apostar, valga la repetición de la palabra, a todo lo que signifique estabilidad, ¿no? Y obviamente nosotros apostamos por ello, por todo aquello que significa también acompañarse de un equipo donde se encuentran personas que han terminado una gestión en forma responsable, con elementos lo menos cuestionables posibles, porque como usted sabe, siempre hay aspectos positivos y críticas de ambos lados, ¿no? En los planes de gobierno, señor Candela, de Fuerza Popular como de Juntos por el Perú, por ejemplo, y en el debate no se habló sobre la Autoridad Nacional de Infraestructura, NIN. Es que, a ver... La ausencia de esa entidad que fue creada durante el gobierno nacional de Dina Boluarte, no se habló mucho. Mire, nosotros en su momento hemos propuesto la creación del Ministerio de Infraestructura. A eso vamos, Infraestructura y Obras Públicas, un superministerio, lo hablamos también durante la campaña de primera vuelta, muchísimos candidatos vinieron acá, y cómo resolvemos el destrabe de los grandes, mire, más de 2.000. Es que muchos dicen más corrupción. Mire, de los 19 ministerios, actualmente 11 hacen obra pública a través directamente de los ministerios o sus instituciones, vamos a decir, desconcentradas o que pertenecen al mismo ministerio. Es más difícil controlar el dinero cuando usted lo distribuye de distintas formas. Claro. Entonces, en sencillo, si usted quiere darle el dinero a 5 hijos y enseñarles a gastar, ¿es más fácil educar a los 5 hijos o es más difícil cuando usted le enseña a solamente uno? Es más difícil si yo distribuyo el dinero del Tesoro Público a través de 11 ministerios y a través de más de 31 instituciones adscritas o que pertenecen a esos 11 ministerios. Además, y eso es lo que pasa. Además, esta NIN fue creada por estos problemas que hubo en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. No, lo que pasa es que la Reconstrucción con Cambios como institución tenía ya que concluir sus funciones por mandato de ley. Inició con 4 años de funcionamiento, con 2 años más de funcionamiento adicional. Tenía que cesar en funciones y además fue creada básicamente para gastar 25.500 millones que se destinó para la reconstrucción del norte. Pero ANIN se crea para hacer construcción de infraestructura de 200 millones a más independientemente del tipo de construcción y de 40 millones a más cuando se trate de obras básicamente enfocadas a contrarrestar los efectos de fenómenos naturales. Entonces, la idea es que cualquier ministerio de infraestructura o de obra pública, como quiera llamarle, nazca sobre esta institución, pero con una autonomía comparada, por ejemplo, con la de un Banco Central de Reserva, con profesionales que estén enfocados en la capacidad de alto conocimiento técnico y donde se evite, obviamente, al máximo la corrupción. Claro. Pero recordemos que la corrupción no solamente depende de la capacidad técnica, sino también depende de las personas que estén dentro de dicha institución. Claro, y además en esa institución, en ese Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, por ejemplo, ¿qué entidades actualmente deberían ir ahí? Mire, en principio cuando el proyecto se presentó, el señor Salardi, me acuerdo, habló de 11 instituciones. Yo recuerdo que hubo una vez una presentación en el Palacio de Gobierno. Estas instituciones van a ir a la NIN. Lo que pasa es que hay que absorber programas, ¿no? Y extraerla de los ministerios y concentrar aquí. Claro, lo que pasa es que hubo una alarma importante porque es válido que los funcionarios y servidores digan, bueno, ¿y nosotros? Yo creo que hay que pensar primero en darles una oportunidad a estas personas para que pasen un proceso probablemente de selección y que tengan la preferencia para ocupar plazas y de ahí recién pensar en unificar todo en una sola institución, ¿no? En un ministerio que apunte a la ejecución exclusiva de proyectos y poco a poco, porque esto no se hace de la noche a la mañana, esto es un proceso. La creación de un ministerio implica justamente un proceso que no solamente se hace por ley, sino se implica una serie de reglamentación y de selección de personal. Ojo, no estamos hablando de un ministerio más, estamos hablando probablemente de la reestructuración de ciertas áreas y de instituciones que pasen a este sector. Por ejemplo, transportes y comunicaciones y vivienda en construcción.
Probablemente sí. Porque son los ministerios que reciben más Mire, fondos de presupuestarios. hecho, yo le he hablado de 11 ministerios que dentro de su estructura tienen áreas que se dedican a hacer obra. Pero en 1969, antes de los 70, eran 2 ministerios hasta 3 que nacen a hacer obra pública. El día de hoy tenemos 11 que hacen obra pública. Y cuando la naturaleza no es hacer obra. Claro. El Ministerio de Salud debería dedicarse a hacer política de salud pública, Claro, no a construir hospitales. de El Ministerio del Interior no sanitario. debería estar construyendo hospitales, debería estar haciendo política de seguridad. A eso es lo que vamos, pero por necesidad tiene dentro de su estructura la necesidad de hacer hospitales para policías. Claro. Entonces, es a esos... Ahí se destinan los recursos que tal vez podemos dirigir a una sola institución, consolidar además estrategias, para ¿no? un control específico. Ahí es donde vamos. No es que haya más corrupción, sino justamente concentramos la atención en una misma institución y es más fácil la vigilancia y evitar y hacemos un mejor control, ¿no? Claro. Vayamos a algunas ideas que han planteado, por ejemplo, en los planes de gobierno, ¿no? Ayer salió un nuevo plan de gobierno del señor Sí, Roberto eso es algo Sánchez. inusual, ¿no? Ajá. Independientemente de simpatías o antipatías políticas, Sí. eso es algo que no está bien porque es poco serio y le resta seriedad a una propuesta que yo cambie algo y la adapte para traer simpatías o Claro. antipatías políticas, Pero, ¿no? por ejemplo, hablando un poco del programa, Sí. ¿no? Del señor Sánchez, ¿no? Él lo que plantea acá, reforma el sistema de inversión pública, propone reformar el Sistema Nacional de Inversión Pública para mejorar los expedientes técnicos, unidades especializadas y fast track, creación de unidades de destraba en regiones, reducción del rol empresarial, Petroperú va a perder algunas funciones, Sí, claro. y también, ¿qué más menciona? Acá, Pero nadie ordenamiento del recuerda, transporte perdón que me urbano. interrumpa, que así como ANIN se creó una institución específicamente para expedientes técnicos. Ujú, Hay una institución que se creó para eso ujú. y ni el señor y su equipo técnico no lo menciona. Respaldo y fortalecimiento del papel de proinversión, infraestructura crítica, protección de emergencias climáticas, obras de prevención, obras de drenaje, defensas ribereñas, construcción de megacárceles, propone la construcción de 5 nuevas megacárceles y módulos diferenciados. Son propuestas que ha lanzado Bueno, el nuevo plan de yo gobierno del señor creo, Roberto yo Sánchez. creo que lo que hay que utilizar, en mi humilde opinión, es que tenemos nuevos marcos recientemente aprobados, incluso por parlamentarios que ellos tienen dentro del Congreso, que ellos han sido parte de estas reformas. Tenemos una nueva ley de APPs, Ya. tenemos una nueva ley de obras por impuestos que ahora también amplía y fortalece el uso de servicios por impuestos. ¿Esto qué significa? Significa que si usted tiene una capacidad de pago de impuestos muy alta, puede usar parte de ellos para hacer obra en cualquier región y en cualquier provincia del Perú. Pero además puede brindar servicios también. Eso entonces extiende la capacidad mayor a que otros contribuyentes puedan hacer servicios a cambio de que usted solicite un certificado y la SUNAT le extienda este mismo y usted lo presente como parte. Eso adelanta el beneficio a la ciudadanía a cambio de que la SUNAT le descuente eso como parte de su pago de impuestos. En el plan de gobierno de Fuerza Popular Sí. plantea el destrabe de megaproyectos hidráulicos como Chavimochic, Majeciguas, Poechos, Olmo, Chinecas, Alto Piura. También plantea la ventanilla única digital nacional con inteligencia artificial, infraestructura digital centralizada para unificar normativas y permitir que el 80% de los trámites empresariales se realicen completamente en línea. Construcción de penales, construcción también de caminos Sí, rurales, claro. vecinales en convenio con el ejército peruano. Sí, claro. O sea, esas propuestas también, ¿cómo usted lo Bueno, ve desde el gremio bueno, que usted forma parte? Bueno, este año tenemos un aumento de la recaudación tributaria a 169.000 millones de soles. Propuestas hay muchas, pero creo que hay que tener en cuenta que el Parlamento deja un presupuesto bastante comprometido, Por supuesto, dado por a la estas leyes cantidad de populistas, leyes que se han aprobado. la farra Y fiscal. yo la creo verdad, terrible. que hay que revisar bien lo que uno propone. Hay que sincerar, creo, las propuestas, Mire, yo ¿no? creo que estas propuestas están, muchas de ellas seguro muy bien intencionalmente lanzadas, pero creo que hay que revisarlas en una forma muy considerable. Usted hablaba un poco de asociación públicas privadas. Sí. En el plan de gobierno de Fuerza Popular plantea corredores logísticos mineros, uso de asociaciones públicas privadas y obras por impuestos para construir infraestructura vial y ferroviaria que Sí. conecte los proyectos mineros altoandinos con los puertos.
Sí, bueno, yo creo, a ver, es que se trata un poco de usar lo que acaba de aprobarse, ¿Ya? ¿no? Creo que eso es un poco más realista. Ujú, Digo, no deja de tener razón el señor Sánchez de decir que hay necesidad de hacer vías y fortalecer los caminos rurales. Hay ujú, una necesidad importante. Tampoco no deja de ser necesario el tema del gas. Hemos tenido ujú. una crisis cuando explotó, acuérdese usted, Lo esta de vía la del Cusco, deflagración, sí, ¿no? De claro. hecho, tenemos cubierta el abastecimiento Ujú, por, si no me equivoco, 10 años más o 11 ujú, años más, ujú, según el portal del Ministerio de Energía y Minas. ujú, Entonces, es urgente lanzar y hacer campañas, o mejor dicho, convocar ujú, para que se haga concursos para hacer licitaciones, para que se haga exploración cuanto antes. ujú. No he escuchado nada al respecto. No, hay Y no se ha hablado mucho del tema del gas. probablemente, Hace un momento conversaba con Carlos Herrera probablemente Descalzi y me decía, no han hablado sobre la política tampoco de la energética. minería, ¿no? Sí. A profundidad. Creo que los formatos tampoco han sido los mejores. No soy un experto en temas electorales, pero como ciudadano me permito hacer una crítica objetiva, ¿no? Ujú, Y segundo, creo que el último debate ha habido mucha distracción básicamente en más agravios. Y yo siempre saludo en la parte que uno quiere escuchar, por lo menos desde mi punto de ujú, vista, lo que son propuestas, ¿no? claro. Creo que el país no necesita más divisiones, el país tiene que apuntar a lo que sea positivo, Ujú, ¿no? Mire, en estos momentos estamos en una competencia comercial en América Latina, ¿no? En Chile se está construyendo un puerto de gran relevancia que apunta a una inversión de más de 4.000 millones de dólares. El señor Kass ha estrechado sus manos con el señor Lula en la CAF, ujú, ¿no? En la Comunidad Andina de Fomento, en un evento en donde yo tuve la oportunidad de estar, ujú, dejando de lado las diferencias ideológicas. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que va a permitir el desarrollo del Perú. ujú, Tenemos el megapuerto de Chancay, tenemos la cooperación y la inversión norteamericana ahora apuntando al Perú, ujú, y nosotros tenemos que apuntar al desarrollo y la distribución, importación y exportación de nuestros productos agrícolas, de nuestros minerales y, por supuesto, de más generación de infraestructura. ujú, Entonces nosotros no podemos estar perdiendo más tiempo del que ya nos ha hecho perder la polarización política. ujú. Hemos cambiado de entrenador en pleno mundial, y yo le digo pleno mundial porque seguimos creciendo gracias a los emprendedores y las empresas nacionales y extranjeras que confían en el Perú. Pero estaríamos creciendo mucho más si aprovecháramos de los precios de los minerales y tuviéramos estabilidad Exactamente. política. Entonces podíamos Ujú, crecer 6, 7, 8%, pero el ujú, problema es que estamos cambiando de entrenador de fútbol en pleno juego de 90 minutos 6, 7, 8, 9 veces ujú, y no aprovechamos de meter goles como deberíamos. ujú, Entonces estamos en estas pullas, y quien asuma el mandato presidencial se enfoca en darle atención a lo que no se ve. Mire, China es, digamos, ideológicamente de izquierda, pero hace un gobierno netamente comercial ujú. y está creciendo Sí. y se mantiene. Entonces acá, si nos enfocamos en otras cosas y si en el lado del partido que está liderando la izquierda, por decirlo así, se enfocan en otras cosas, eso no es positivo para el Ujú, país. Y la señora Fujimori representa una tendencia que aparentemente está enfocado el tema de las inversiones. Nosotros como gremio estamos tratando de generar siempre la formalidad, el pago de impuestos y por supuesto todo lo que genere inversión. Y en esa línea tenemos que ir. ujú, Ahora, como todo lado, siempre queremos que todo extremo es negativo. ujú. Entonces llamamos a la responsabilidad de la ciudadanía a analizar bien las propuestas, y siempre vamos a creer en que todo lo que sea positivo para el Perú y donde se enfoque el desarrollo y se corrijan los errores y se mejore la distribución de la riqueza en beneficio de la población que no tiene aún el acceso a la Mm, educación, que no tiene aún acceso a la salud y que no tiene acceso a las oportunidades. claro. Eso creo que es lo correcto, ¿no? En el debate técnico estuvo el señor Carlos Neuhaus Sí, y el señor Gustavo Guerra García. ¿Qué le sí. pareció ahí? Porque es un poco como que se le cuestionaba al señor Carlos Neuhaus, que recién había llegado un poco tarde al equipo técnico de Fuerza Popular, pero la experiencia de los Panamericanos es innegable, es su carta de presentación. Bueno, a ver, no sé cómo se han armado los cuadros porque no Sí. pertenezco a ninguno de los partidos. Ujú, Bueno, de hecho no estoy suscrito a ninguno, pero acá hay un tema importante. Primero,
Efectivamente, Carlos Neuhaus ha terminado exitosamente su gestión en los Panamericanos. El señor Guerra García, Ujú. entiendo que estuvo como viceministro, De no economía. concluyó su Ujú, gestión con el claro. señor Franque. Entiendo que por diferencias en el momento que ocupó Ujú, el cargo público, y también ujú, estuvo con la señora Villarán, y tampoco tengo conocimiento que haya tenido una gestión por lo menos exitosa. De ujú. respecto al conocimiento de cada uno, no me compete ser profesor de nadie, pero entiendo que él fue viceministro y tiene sus conocimientos técnicos. Carlos se enfocó, entiendo, el tema de las obras paralizadas, que me parece sumamente importante. El señor García habló de obras también. Creo que los dos hablaron de temas importantes, ¿no? Yo me quedo en lo particular con quien terminó bien su gestión. A mí, cuando me presentan un CV, Mm, yo veo quién terminó bien su trabajo y quién tiene buenas referencias. claro. Básicamente, independientemente que sea de izquierda, de derecha, yo Mm, tengo que ver quién ha trabajado bien. Así ok. que, bueno, ya depende de cada quien elegir al candidato que corresponda, pero yo invoco siempre la responsabilidad que necesita el país y la continuidad, ¿no? Señor César Candela, muchas gracias por estar con nosotros esta No, tarde aquí en la revista Caretas. Estuvo encantado. con nosotros César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. Él podemos conversar un poco sobre las propuestas que tanto los candidatos Roberto Sánchez como Keiko Fujimori plantearon en el último debate presidencial. Hemos también podido recoger sus impresiones sobre algunos lineamientos de los planes de gobierno, porque les comentábamos acá con el señor Candela que el señor Sánchez ha presentado un nuevo plan de gobierno ayer. Un plan de gobierno presentó para la primera vuelta y ha presentado otro plan para la segunda vuelta. Ojalá que cuando llegue al gobierno no presente un tercer plan. ¿Ah? Así que vamos a estar muy atentos a cómo vaya a ser la movida en Juntos por el Perú, que finalmente este 7 de junio vamos a conocer quién va a ser el próximo presidente de la República. Y como lo decía el señor Candela, lo prioritario acá es que el Perú tenga estabilidad jurídica, que pueda dar una imagen de confianza a los inversionistas extranjeros, porque no podemos seguir desperdiciando tantos años, ¿no? Cuando el Perú debería estar creciendo, no solamente al 3% como el proyecta el Banco Central de Reserva, sino al 5 al 6%, aprovechando un poco los precios de los minerales en el mercado internacional. Y bien, antes de irme, quiero recordarles la campaña que estamos impulsando contra el virus del papiloma humano, que es el siguiente mensaje. Como padres, todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que puede proteger su futuro. El virus del papiloma humano puede causar cáncer. Vacúnalos hoy, es gratis. Firma el consentimiento, llévalos a tu centro de salud más cercano. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Es una campaña que estamos impulsando desde la revista Caretas a todos los que nos ven a esta hora de la tarde. Y sigan en la señal digital de nuestra revista, que vamos a continuar con otra, ¿no? Otra entrevista que vamos a tener en unos minutos con otro especialista, que ahora vamos a abordar el tema de la seguridad ciudadana. Recordemos que en el debate técnico no se habló nada de seguridad ciudadana, en el debate presidencial también hubo algunas pinceladas, ¿no? Entre los candidatos respecto a este tema que la verdad agobia a todo el país.